En lo más profundo del vacío negro del espacio, lejos de cualquier estrella, una enorme estación flotaba en silencio. Este era el corazón del Consejo Galáctico, el grupo de especies alienígenas más antiguo y poderoso del universo conocido. Durante 10.000 años habían gobernado las estrellas sin temor, habían aplastado imperios, habían puesto fin a guerras con una sola palabra. Nada los asustaba, hasta esta noche. Luces rojas parpadeaban en todos los pasillos de la estación. Las alarmas sonaban a todo volumen. Soldados alienígenas corrían por los corredores, con el rostro pálido de miedo. Las puertas se cerraban de golpe. Los guardias tomaban posiciones con las armas listas y los ojos desorbitados por el pánico. En la cámara más alta de la estación, se reunieron los miembros del Consejo. Eran seres ancestrales, algunos más antiguos que sistemas estelares enteros. Sus ojos habían presenciado 1000 guerras. Pero esa noche, les temblaban las manos. Un anciano alienígena de gran estatura se encontraba a la cabecera de la mesa. Su piel era de un azul pálido, y sus ojos brillaban tenuemente en la oscuridad de la habitación. Observó el mensaje en la pantalla frente a él. Lo leyó una y otra vez. Eligieron la especie equivocada para temer, susurró. La pantalla se puso negra. La habitación quedó en silencio. 3 horas antes, una pequeña señal había llegado a los sensores espaciales del Consejo. No era una amenaza, no era un arma, era simplemente un mensaje, corto, sencillo, sin exigencias, sin advertencias, pero procedía de una especie que el Consejo casi había olvidado. Humanos. Un joven oficial alienígena permanecía nervioso cerca de la puerta. Le temblaban las manos mientras hablaba. Consejero, los humanos lo saben lo que estamos planeando. La sala se sumió en el caos. Las voces gritaban a la vez. Algunos miembros del Consejo se pusieron de pie, golpeando la mesa con los puños. Otros permanecieron inmóviles, con la mirada perdida en el vacío, absortos en viejos recuerdos. Un general anciano, cubierto de cicatrices de guerras olvidadas hacía mucho tiempo, golpeó la mesa con la mano. La sala quedó en silencio. No lo entiendes, dijo con voz baja y grave. Los humanos no nos han mostrado su verdadera fuerza. Todavía no. Y no queremos que lo hagan. El joven oficial tragó saliva con dificultad. Pero señor, son tan pequeños, tan débiles. Su tecnología no es nada comparada con la nuestra. El general se volvió hacia él lentamente. Sus ojos estaban oscuros, con algo que el joven oficial jamás había visto antes en un general del Consejo. Miedo. Eso mismo pensábamos nosotros, dijo el general en voz baja. En algún momento, nadie habló. Al otro lado de la sala, una miembro del Consejo, una de las más antiguas que existían, de piel plateada y ojos como estrellas ardientes, dio un paso al frente. Había visto surgir imperios. Había visto caer imperios hasta convertirse en polvo. Pero este momento se sentía diferente. Pon la grabación, dijo en voz baja. Muéstrales lo que pasó en el puesto avanzado Delta 9. Las luces se atenuaron. Un holograma cobró vida en el centro de la habitación. Mostraba una pequeña flota humana, apenas un puñado de naves, enfrentándose a un grupo de batalla alienígena completo. Según todas las reglas de la guerra, según todos los cálculos, los humanos deberían haber sido derrotados en cuestión de minutos. Pero no lo hicieron. La grabación solo mostraba unos segundos antes de cortarse. La pantalla se llenó de estática. Lo que pasó después, nadie se atrevió a decirlo en voz alta. La habitación permaneció en silencio durante un largo rato. Entonces, el alienígena de mayor edad, el que había leído el mensaje primero, miró a su alrededor, a los demás miembros del Consejo. Su voz era tranquila, pero sus ojos contaban una historia diferente. Tenemos que tomar una decisión, dijo, y no nos queda mucho tiempo. La pantalla parpadeó una última vez, mostrando una sola línea de texto enviada por los humanos. Nadie en la sala podía explicar por qué 5 simples palabras podían hacer temblar a toda una galaxia.
Estamos observando, recordamos. La sala del consejo quedó en completo silencio. En algún lugar muy lejano, en un pequeño planeta azul llamado Tierra, los humanos no tenían ni idea de que toda una galaxia les temía. Pero para comprender por qué el Consejo Galáctico temía tanto a la humanidad, debemos retroceder 3 años. Antes de la guerra, antes del silencio, antes de que todo cambiara. 3 años antes de la reunión del Consejo, la Tierra seguía siendo desconocida para la mayor parte de la galaxia. Un planeta pequeño y tranquilo en los confines del espacio conocido. La mayoría de las especies alienígenas ni siquiera habían oído hablar de él. Los pocos que sí lo habían hecho no lo consideraban nada especial. Simplemente otro mundo lleno de criaturas primitivas y débiles. Eso estaba a punto de cambiar. En los confines del territorio humano, una pequeña colonia minera llamada New Haven permanecía tranquila entre las estrellas. Era el hogar de unos pocos miles de personas. Mineros, agricultores, familias. Llevaban una vida sencilla, lejos de la guerra, lejos del peligro. Nadie allí esperaba problemas. Entonces, una mañana, el cielo se oscureció. Enormes naves alienígenas aparecieron sobre la colonia. Sus sombras cubrían ciudades enteras. Los alienígenas pertenecían a un poderoso imperio llamado Borkesh, una especie conocida en toda la galaxia por tomar lo que querían, cuando querían. Necesitaban el territorio de New Haven, sus recursos, su ubicación. No preguntaron. En cuestión de horas, los soldados de Borkesh marcharon por las calles. Los edificios ardían, las familias huían. Todo parecía indicar que era el principio del fin para la pequeña colonia humana. Pero sucedió algo extraño. No hubo gritos de rendición, ni banderas blancas, ni señales de pánico implorando clemencia. Solo silencio. De vuelta en la Tierra, los líderes humanos recibieron la noticia del ataque. En cualquier reunión del Consejo, en cualquier imperio alienígena, este momento habría provocado el caos. Miedo, acaloradas discusiones, llamadas desesperadas de auxilio. En cambio, los líderes humanos se sentaron tranquilamente alrededor de una mesa. Sin gritos, sin pánico, solo una conversación tranquila y concentrada. Un joven reportero, que observaba desde fuera de la sala de reuniones, dijo más tarde algo que desconcertaría a los historiadores de extraterrestres durante años. No parecían enfadados, no parecían asustados, simplemente parecían preparados. El ejército terrestre no se precipitó con un ejército masivo. Enviaron un pequeño equipo, silencioso, cauto, casi invisible. Los soldados Borkesh que ocupaban New Haven esperaban una victoria fácil. Sin embargo, durante las semanas siguientes, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Las líneas de suministro desaparecieron sin explicación. Las torres de comunicación se apagaron una a una. Las patrullas Borkesh desaparecieron en los bosques de la colonia y nunca regresaron, ni cadáveres, ni sangre, ni disparos de advertencia. Simplemente se fue. El comandante Borkesh, un alienígena orgulloso y curtido en la batalla llamado Trex, se ponía más nervioso con cada noche que pasaba. Había conquistado una docena de mundos. Se había enfrentado a ejércitos que duplicaban el tamaño del suyo. Pero esto era diferente. Este enemigo no luchó como un soldado, luchó como una sombra. Una noche Trex recibió un informe que lo dejó atónito. Un puesto de avanzada entero, con 50 soldados, había desaparecido en menos de una hora. No se activaron las alarmas. No se envió ninguna señal de socorro. La base simplemente estaba vacía, como si nunca hubiera sido atacada. Trex recorrió la base abandonada, y el eco de sus botas resonó en los pasillos vacíos. En la pared de la sala de control principal, alguien había dejado un único mensaje, escrito con letra sencilla y tranquila. Ya te lo advertimos una vez. Esta es tu única advertencia. No había nombre, ninguna amenaza, ninguna exigencia, solo una promesa. La noticia de lo ocurrido en New Haven se extendió rápidamente por los sistemas estelares cercanos.
Los comerciantes susurraban al respecto en los rincones oscuros de las estaciones espaciales. Exploradores alienígenas informaron de sucesos extraños e inexplicables cerca del territorio humano. Las naves que entraban en el espacio humano a veces simplemente dejaban de responder. Sus tripulaciones nunca volvían a ser vistas. Ni declaraciones de guerra, ni batallas masivas, solo silencio y enemigos que desaparecen. Por primera vez en la historia de Vorkesh, el comandante Trex tomó una decisión que jamás pensó que tomaría. Ordenó una retirada total. Sus superiores estaban furiosos. Exigieron explicaciones. Exigieron que regresara y terminara lo que había empezado. Trex se negó. En su informe final, enviado justo antes de desaparecer por completo de los registros de Vorkesh, escribió una sola línea. No estamos luchando contra soldados. Estamos luchando contra algo que no teme a la muerte, porque ya ha decidido que ya estamos muertos. La noticia de la retirada de Trex llegó al Consejo Galáctico poco después. Al principio se rieron. ¿Una derrota contra humanos primitivos? Imposible. Pero entonces llegaron más informes, más silencio, más patrullas que desaparecían cerca del espacio humano. Las risas cesaron. Por primera vez en 10.000 años, el Consejo Galáctico comenzó a hacer una pregunta que nunca antes había necesitado formular. ¿De qué son capaces exactamente los seres humanos? Lo que no sabían era que esto era solo el principio. La noticia de la retirada de los Vorkesh se extendió por toda la galaxia como la pólvora. Algunas especies lo tomaron a broma, atribuyéndolo a la mala suerte. Otras, en silencio, comenzaron a prestar más atención al pequeño planeta azul, llamado Tierra. Pero el Imperio Vorkesh no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. La pérdida de New Haven los había humillado ante toda la galaxia. Los imperios no sobreviven solo con la fuerza, sino con el miedo. Y en ese momento, el miedo se les escapaba de las manos. Así que el alto mando Vorkesh tomó una decisión que lo cambiaría todo. Declararon la guerra total a la humanidad. No es una incursión, no es una advertencia. Es una guerra real, con flotas reales, armas reales y sin piedad. Miles de naves de guerra Vorkesh se congregaron cerca del límite del espacio humano. Era la flota más grande reunida en más de un siglo. Ingenieros alienígenas habían construido enormes naves de guerra diseñadas específicamente para aplastar cualquier resistencia. Los comandantes se jactaban de que la humanidad se rendiría en cuestión de días. En la Tierra la noticia llegó rápidamente a los líderes humanos. Esta vez, no había lugar para tácticas silenciosas y encubiertas. Era una guerra abierta. Pero, una vez más, los humanos no reaccionaron como la galaxia esperaba. No hubo discursos desesperados. No cundió el pánico en las calles. Las ciudades de la Tierra continuaron con su vida cotidiana, en una calma casi inquietante. Las fábricas siguieron funcionando. Los agricultores siguieron cultivando. Los niños siguieron yendo a la escuela. Era como si la humanidad se hubiera preparado para este momento mucho antes de que llegara. Cuando la flota Vorkesh finalmente entró en territorio humano, esperaban el caos. En cambio, encontraron algo inesperado. Naves humanas, más pequeñas y en menor número, esperando tranquilamente en formación. El comandante Vorkesh se burló. Vinieron a morir. La batalla comenzó. Al principio, parecía una victoria fácil para los Vorkesh. Sus enormes naves disparaban oleada tras oleada de armas. Las explosiones iluminaban el cielo oscuro. Las naves humanas sufrieron graves daños, algunas incluso quedaron destruidas. Pero seguía ocurriendo algo extraño. Las naves humanas que deberían haber sido destruidas siguieron avanzando. Siguieron luchando. Siguieron adaptándose. Sus tácticas cambiaron en plena batalla, como si estuvieran aprendiendo la estrategia Vorkesh en tiempo real y reescribiendo la suya propia. Un joven piloto Vorkesh notó algo aterrador. Las naves humanas no luchaban para ganar la batalla.
Luchaban por ganar tiempo. En lo profundo del frente, oculto lejos de los sensores Borkesh, se estaba construyendo algo colosal. Los mejores científicos, ingenieros y soldados de la humanidad habían dedicado los últimos 3 años, desde New Haven, a prepararse precisamente para este momento. Lo llamaron Proyecto Horizonte. Nadie fuera del mando supremo de la Tierra sabía lo que realmente era. Ni siquiera la mayoría de los soldados humanos que luchaban en el frente. Todo lo que sabían era una simple orden. Mantén la posición. Cueste lo que cueste. Y así lo hicieron. Nave tras nave se sacrificaron, no por desesperación, sino por un propósito. Los pilotos permanecieron en las cabinas en llamas, el tiempo justo para completar su misión. Los soldados mantuvieron posiciones rotas, sin pedir retirada. No había miedo en sus ojos, solo una silenciosa determinación. El comandante Borkesh comenzó a sentir algo que no había sentido en décadas de guerra. Inquietud. Al 7º día de batalla todo cambió. Una enorme señal de energía surgió desde lo más profundo del territorio humano. El cielo mismo pareció curvarse y centellear. Los escáneres Borkesh se descontrolaron, incapaces de procesar lo que detectaban. Entonces se activó el Proyecto Horizonte. Lo que sucedió después nunca se explicó completamente en ningún informe oficial del Consejo. Los supervivientes de la flota Borkesh lo describieron de forma diferente. Algunos dijeron que las estrellas mismas parecían gritar. Otros afirmaron que una sección entera del espacio simplemente desapareció, junto con docenas de naves de guerra Borkesh. Fuera lo que fuese, fue suficiente. En cuestión de horas, la otrora poderosa flota Borkesh se encontraba en plena retirada, huyendo del espacio humano en completo desorden. Las naves chocaban entre sí presas del pánico. Los canales de comunicación se inundaron de voces aterrorizadas que imploraban órdenes que nunca llegaban. De vuelta en la comisaría del Consejo, las alarmas resonaban en todos los pasillos. Un oficial de alto rango entró apresuradamente en la sala principal, sin aliento, sosteniendo una tableta de datos con manos temblorosas. La flota Borkesh, dijo, se ha ido. No derrotada, simplemente se ha ido. Los miembros del consejo lo miraron en un silencio atónito. Un consejero anciano, con la voz apenas audible, formuló finalmente la pregunta que atormentaría a la galaxia durante los años venideros. ¿Qué construyó exactamente la humanidad? Nadie tenía respuesta. Y en el profundo silencio del espacio, los humanos no dijeron absolutamente nada. Simplemente esperaron. Y ahora, volvemos al punto de partida de nuestra historia. La sala del consejo, en lo profundo del vacío negro del espacio. Las alarmas rojas siguen parpadeando. Antiguos líderes alienígenas, algunos más antiguos que las estrellas mismas, sentados en un silencio atónito alrededor de la mesa. El mensaje procedente de la Tierra seguía brillando en la pantalla que tenían delante. Estamos observando, recordamos. Nadie se movió. Nadie habló. Por primera vez en 10.000 años, los seres más poderosos de la galaxia no sabían qué hacer a continuación. El silencio se rompió cuando un joven miembro del Consejo, representante de una especie más pequeña, finalmente alzó la voz. Debemos actuar ahora, dijo con voz temblorosa, antes de que se hagan más fuertes, antes de que sea demasiado tarde. Varios concejales asintieron en señal de acuerdo. El miedo hacía que la gente se descuidara. El miedo hacía que la gente quisiera atacar primero. Pero el viejo general, el mismo que había hablado antes sobre la fuerza oculta de la humanidad, se levantó lentamente de su asiento. ¿Y qué sugieres exactamente que hagamos?, preguntó en voz baja. ¿Enviar otra flota? Los Borkesh enviaron sus mejores naves de guerra, sus mejores comandantes, sus armas más avanzadas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo en la habitación. Desaparecieron. No fueron derrotados. No se retiraron. Simplemente desaparecieron. La habitación volvió a quedar en silencio. El debate se prolongó durante horas.
Algunos miembros del Consejo abogaban por la guerra inmediata, convencidos de que la humanidad representaba una amenaza que debía ser aplastada antes de que se volviera demasiado poderosa. Otros, en cambio, defendían la paz, temiendo las consecuencias de llevar a la humanidad al límite. Las voces se alzaron. Los puños golpearon las mesas. Las viejas rivalidades entre las especies del Consejo resurgieron, y cada una culpó a la otra por haber subestimado a la Tierra desde el principio. Entonces, la sala quedó en silencio. La anciana de piel plateada, uno de los seres vivos más antiguos de la galaxia, más vieja que la mayoría de los sistemas estelares representados en esa misma sala, se puso de pie lentamente. Había hablado poco durante la reunión, limitándose a observar y escuchar. Todas las miradas en la sala se posaron en ella. He vivido 11.000 años. Comenzó con voz tranquila pero firme. He visto imperios surgir de la nada. He visto imperios desmoronarse hasta convertirse en polvo. He visto guerras que duraron siglos y guerras que terminaron en un solo día. Hizo una pausa, mirando a cada miembro del consejo que se encontraba en la sala. Pero en todos mis años nunca he visto nada que se resista a caer. La habitación permaneció en silencio, pendiente de cada una de sus palabras. Enviamos un imperio contra una sola colonia humana, esperando una victoria fácil. Perdimos toda una flota de guerra contra una especie a la que llamábamos primitiva. Y aún así, no nos han declarado la guerra. No han atacado nuestros mundos. No han exigido nada. Miró fijamente el mensaje que seguía brillando en la pantalla. Simplemente nos dijeron que nos están vigilando. El viejo general asintió lentamente en señal de acuerdo. Esta no es una especie que busque la conquista, dijo. Esta es una especie que valora la paz por encima de todo. Pero no se equivoquen. No se dejarán presionar. No se dejarán amenazar. Y si cometemos el error de hacerlo... No terminó la frase. No hacía falta. El silencio se extendió por la sala como una densa niebla. Tras horas de debate, el consejo finalmente llegó a una decisión. No fue por respeto. No fue por amistad. Se hizo por miedo. El consejero de mayor edad, que había leído primero el mensaje escrito por un humano, se puso de pie por última vez, con la voz firme a pesar de la tensión que se respiraba en la sala. «Que quede constancia», anunció. «El Consejo Galáctico no tomará ninguna medida contra la humanidad. El territorio de la Tierra permanecerá intacto. Su gente no será provocada. Esta guerra, y cualquier guerra futura, dejará a la Tierra al margen». La votación fue unánime. Por primera vez en 10.000 años, toda una galaxia de especies antiguas y poderosas había elegido la paz. No por honor, ni por amistad, sino por un miedo puro e innegable. Muy lejos, en el tranquilo planeta azul llamado Tierra, los humanos continuaban con su vida cotidiana. Los niños jugaban en los parques. Los agricultores cultivaban sus campos. Las ciudades brillaban plácidamente bajo cielos estrellados. No tenían ni idea de que toda una galaxia acababa de doblegarse a su voluntad. No tenían ni idea de que su silencio se había convertido en la advertencia más sonora que el universo jamás había escuchado. Y en algún lugar, en lo más profundo del centro de mando más importante de la Tierra, se recibió un único mensaje silencioso desde el espacio del Consejo. Solo 5 palabras, registradas con calma en los archivos, sin celebración, sin orgullo. Han optado por marcharse. El agente que lo leyó simplemente asintió, archivó el informe y volvió a su trabajo. La humanidad nunca había querido la guerra, pero ahora, toda la galaxia lo sabía. La humanidad tampoco perdería jamás a uno.